Buenas tardes, profesor Juan Manuel Montiel. Nosotros somos el equipo conformado por Susana Salgado, Daniel Granados y yo, Angélica Medina. Y pues esta actividad, como usted la asignó, se trata de dar una explicación sobre lo que es la entrevista y sus características. Y para comenzar me gustaría definir qué es la entrevista. Canales la define como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Heinemann también propone que se puede complementar con otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, ¿no? Debemos de conocer tres tipos de entrevista. Están clasificadas de acuerdo a su planeación. La primera son las entrevistas estructuradas. El segundo tipo de entrevista es la entrevista semiestructurada. Y el tercer tipo son las entrevistas no estructuradas. Me gustaría hablar un poquito de cada una de ellas. La entrevista estructurada también se le llama enfocada. Las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Esta se aplica para todos en forma rígida y tiene la ventaja de la sistematización, pero también tiene la desventaja de que no es tan flexible. El segundo tipo, la semiestructurada. Esta presenta un mayor grado de flexibilidad que las estructuradas, debido a que ya como las preguntas están planeadas, pues se pueden ajustar a los entrevistados. Lo cual permite que el interlocutor aclare términos, identifique ambigüedades, etc. El tercer tipo de entrevista es la no estructurada. Y aquí sí estas son más informales, más flexibles y se planean de manera tal que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Aquí tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. En las organizaciones, el tipo de entrevista que más se utiliza es la estructurada, la semiestructurada, perdón. Esta porque por el mayor grado de flexibilidad que da a que los sujetos expresen libremente sus puntos de vista y también por eso se le llama entrevista etnográfica. Esto quiere decir que es una conversación amistosa entre el investigador y el entrevistado. Aquí el entrevistador se convierte más en un oidor, escucha con atención y no impone y no se anticipa, ¿no?, a hacer interpretaciones. Y bueno, como es la que más se utiliza en las organizaciones, se dan ciertas recomendaciones, como pueden ser la de contar con una guía de entrevista, ya con preguntas agrupadas por temas o categorías. Se debe elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo entre ambas partes, sin ruidos que entorpezcan pues, la entrevista. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista. Tomar los datos personales que se consideren apropiados. También dice que la actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible. No luego digamos, mostrar desaprobación. En alguno de sus testimonios. Seguir la guía de preguntas libre y espontánea. Y no interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado. Con prudencia y sin presión, invitar al entrevistado a explicar. Y para llevar el orden en la entrevista hay 4 fases. La primera es la fase de preparación, pues es el momento previo a la entrevista, en el cual se planifican todos los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, digamos la redacción de las preguntas y la convocatoria. La segunda es la apertura. Esta fase es cuando el entrevistado, ya que se está con el entrevistado, se plantean los objetivos que se pretenden obtener y el tiempo de duración. Y el desarrollo es la tercera fase. Aquí, digamos que es el núcleo de la entrevista, en donde se intercambia la información, siguiendo esa guía de preguntas con flexibilidad. Y la cuarta y última fase, que es el cierre, es cuando aquí conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado. Y es así como la entrevista es muy útil en las organizaciones, creo que es la que más se utiliza y es un medio muy eficaz para poder, por medio del diálogo, obtener lo que se necesita para
para conocer al futuro postulante o al futuro empleado, ¿no? Y es el turno ahora de mi compañera Susana Salgado, quien continuará con esta explicación. Gracias. Buenas noches, soy Susana Mariana Salgado Mancilla y voy a hablarles acerca de las actitudes del entrevistador. El entrevistador debe de ser competente, saber del tema, organizado, tener un script y un guión en lo que se va a basar para hacer la entrevista, claro en cuanto a sus preguntas, gentil y abierto. Esto pues lo saqué de Turroco Martínez y Varela en 2013. Otro autor que es Arenas 2007 nos habla de 4 habilidades que debe de tener el entrevistador, que son, debe de cubrir las demandas se requiere, los datos que debe de obtener de la entrevista, poder tener y las habilidades necesarias para poder cubrir las necesidades, que sería pues obtener también los datos, tener los conocimientos necesarios, la experiencia para poder entrevistar a ciertas personas, dependiendo del rango, ¿no? Tener pues la experiencia y habilidades pues como entrevistador, que sería pues saber de cómo obtener la información, cómo hacer las preguntas al entrevistado, dependiendo pues de la información que quiera obtener. Una vez hecha la entrevista, según Turroco Martínez y Varela 2013, se llega a un punto de saturación donde ya se obtiene la información y se interpreta y analiza la información. Esta información, con ella se hace un informe de que se plasma en la investigación. ¿Cómo van a ser las preguntas que se van a llevar a cabo para la investigación? Que en este caso sería una entrevista cualitativa. Van a ser preguntas al entrevistado que sean descriptivas, en donde se utilice un lenguaje adecuado al entrevistado, estructurales, que contrasten, que traten de obtener información sistemática del entrevistado. Estas preguntas también se sugiere que sean breves, que sean claras, que sean de forma oral, que no supongan nada ni que sugieran nada. ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de entrevista? Pues que se pueda que esta interacción entre el entrevistador se alargue en el tiempo futuro y presente, estas preguntas que se centren en un solo tema, que se pueda averiguar la información. También según Perpiana, como se cita en Arenas 2017, también nos permiten intercambiar información entre entrevistado y entrevistador, tratar al entrevistado como un ser humano. Y también, ya que es en vivo, que es de manera oral, pues poder ver cuáles son las conductas y actitudes del entrevistado en la entrevista. En cuanto a la planificación de la entrevista, cómo se va a llevar a cabo, pues son 3 momentos. El primer momento sería el momento de la preparación, en donde se determinan los objetivos, a quién va dirigida la entrevista, cómo se van a realizar las preguntas, que se van a hacer abiertas con cierta estructura y se van a hacer con temas concretos, y dónde se va a llevar a cabo la entrevista. En cuanto al segundo momento, que sea el momento de desarrollo, pues debe de existir un clima de confianza, la actitud del entrevistador debe ser abierta, franca y posibilización para que el entrevistado pueda dar la información necesaria. Por eso se le debe de hacer una presentación formal, llamándole por su grado académico, dándole los objetivos y el motivo de la entrevista, cuáles van a ser las condiciones de confiabilidad de la entrevista y cuál va a ser la duración de la misma. También se debe tomar en cuenta a dónde se va a registrar la información, en una grabadora, en video, en papel, hacer las tipos de preguntas que deben de ser, como ya dije, se deben de plasmar en un guión, en donde debe de haber, primeramente pues se hacen los temas, se hace un esquema, se sigue un protocolo, y ya con este guión pues se
este guión tiene un tema principal, de este tema principal pues surgen preguntas principales, de estas preguntas principales también va a haber preguntas exploratorias y preguntas de seguimiento para que si el entrevistado se va por otro lado, pues el entrevistador pueda regresarlo al tema central que se quiere y se obtenga la información que se requiere. En cuanto a los aspectos que se debe de tomar en cuenta también dentro del momento de desarrollo en la planificación, es que en la conversación, que sería la entrevista, no debe de ser rígida, pero sí controlada. Por eso es importante la experiencia del entrevistador. En cuanto al tercer momento, que será el de valoración, es muy importante que se facilite la comunicación, por eso el rapport. También el entrevistador debe de tener la habilidad necesaria para poder hacer sentir competente, hábil, que se sienta bien el entrevistado para poder dar los datos necesarios. También el entrevistador debe ser empático y comprensivo, por ser un desbordamiento del entrevistado. Poner especial atención en los hechos y esenciales y en la información que se quiere obtener. También en cuanto el entrevistador debe de tener la habilidad para hacer preguntas difíciles y bajar el tono emocional de la entrevista si se da un desbordamiento por parte del entrevistado. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Cuenta con iluminación, mobiliario que en este caso son sillas y un escritorio para tomar asiento, plumas, lápices para poder tomar las anotaciones, cuenta con una ventana, el lugar es amplio por lo que permite sentirse cómodo durante la entrevista. Bueno, pues procedo a hacer el video de juego de roles.